a vosotros os viene a la cabeza cuando escucháis pues, bueno, que una persona tiene un trastorno mental, un problema psicológico? ¿Qué os viene a la cabeza de esa persona? O bien, si tenéis a un familiar, ¿no?, que pueda tener un trastorno mental, también lo que creéis que a veces piensa la sociedad sobre esa persona. ¿Vale? O sea, pensar que la charla va un poco sobre estereotipos, mitos. Yo creo que ahí ya os estoy dando ideas un poco de lo que quiero que me vayáis diciendo. Escribirlo, lo vamos recogiendo. Gracias. No, eso es anónimo y sin miedo a meter la pata, que no pasa nada. Ir comentando algunas de las cosas que salen: culpabilidad, responsabilidades de la familia por ese estado. Creo que el miedo social ante estos casos, causado por el desconocimiento, hace que estemos a la defensiva. Eso sobre todo yo creo lo que, ¿no?, un familiar siente, ¿no?, el sentirse culpable. Nosotros siempre desde AGIFES trabajamos con los familiares y ofrecemos apoyo a las familias, sobre todo para desmontar esto, ¿no? O sea, no hay culpables, son cosas que pasan y si uno se siente culpable, pues al final seguro que le limita mucho a la hora de poder ayudar a la persona que tiene al lado. Desgraciadamente sigue existiendo pues cierto rechazo en la sociedad que impide, pues como decía antes, el conseguir la recuperación de muchas personas con trastorno mental. Y bueno, yo creo que por eso hoy estamos haciendo esta charla y se hacen muchas otras, porque uno de los objetivos y una línea de trabajo desde AGIFES es romper, ¿no?, ese estigma social. Dependientes, irresponsables, inseguros, bueno, pues depende, ¿no?, de cada caso, ¿no? Hay muchos que sí que, pues, debido a su patología, pues puede que necesiten el apoyo de otras personas y por ello pueden ser más dependientes, ¿no? Pero bueno, también es importante que nos centremos en las capacidades, no tanto en las limitaciones. Infelicidad, sufrimiento, lo que pueden, ¿no?, sufrir pues muchas y sentir muchos familiares y la propia persona también, ¿no?, que yo creo que no hay que olvidar que también la propia persona con trastorno mental pues muchas veces sufre. La sociedad piensa en general que están locos. Bueno, pues desde ahí lo que antes decía, ¿no?, con el tema de rechazo social, pues desgraciadamente sigue habiendo esa visión o esa creencia en la sociedad y tratamos de romper ese estigma. La visión de la persona con problemas mentales ha cambiado mucho hasta el punto de que antes los encerraban en casa y ahora salen y hacen una vida pues más normalizada. Bueno, pues el sistema sanitario también ha cambiado mucho. Antiguamente pues estaban los psiquiátricos aislados, bueno, y que estaban también en unas condiciones bastante malas las personas con problemas mentales, y en los últimos años ha cambiado. Lo que intentamos siempre es el ofrecer programas, el ofrecer apoyos para conseguir la normalización e integración en la sociedad, y de hecho pues hay muchos programas que el objetivo es ese, el que participen en actividades comunitarias, ¿no? Pues al final, como cualquiera, vamos al polideportivo, vamos a la Casa de Cultura a hacer una actividad que nos pueda gustar, pues lo mismo, ¿no? Esa es una parte importante para conseguir la recuperación. Reacción de miedo, muy olvidados en la sociedad, incomprensión, pues bueno, todavía más, ¿no?, por los estereotipos o el estigma que puede seguir habiendo. Yo cuando le he visto a mi hijo mal, que ahora está en tratamiento, he pensado que es de sufrir. No lo he entendido bien, no sé si la persona que lo ha escrito quiere comentarlo. Bueno, pues seguimos a otra. Paciencia y aprender a vivir con el enfermo. Bueno, pues ¿no?, yo creo que es importante, al final se trata de eso, de mejorar la convivencia familiar y que el familiar le podamos dar unas pautas para saber cómo manejarse en la convivencia con la persona, ¿no? Y es uno de los aspectos que trabajamos desde AGIFES. Miedo, recelo, impotencia. Bueno, voy a ir saltando
Y así luego nos vamos a ir centrando en lo que os quiero transmitir. Que dan miedo de que hagan algo, daño a los demás, ¿no? Esto está relacionado con que muchas veces se piensa que las personas con trastorno mental son violentas, que lo vamos a ver luego, ¿no? Que era uno de los puntos que había añadido yo, y no es cierto. O sea, al final pues muchas veces son ellos más susceptibles de poder ser víctimas que agresores. Ella o él mismo no quiere que se sepa. Puede pasar, igual hay personas que no quieren que nadie sepa que tienen un trastorno mental. Necesidad de apoyo, cariño, comprensión, pena, tristeza. Se comporta así porque quiere, es lo que pueden pensar los demás, ¿no? De que hace eso porque quiere, o porque es un vago, y es algo erróneo, ¿no? Al final es porque tiene un trastorno, tiene una dificultad. Miedo, angustia, sufrimiento, que lo puede sufrir tanto el familiar como la persona con trastorno. Sufrimiento, miedo, no es fiable y limitaciones. Vale. Bueno, pues vamos a pasar un poco a lo que yo os había preparado, que bueno, pues sí que muchos son hay 10 grandes mitos sobre los trastornos mentales, y uno de ellos, yo luego he añadido más cosas que me gustaría, pues bueno, que me digáis antes de que yo os explique o argumente un poco si es cierto, si es falso, si no, el que podáis contestar vosotros a este tipo de cosas, ¿no? ¿Son personas violentas y peligrosas? ¿Qué creéis? Que no es cierto, ¿no? Hay veces que quizás pues sí que los medios de comunicación pues a veces han podido fomentar el que se llegue a crear todo esto, pero no es así, ¿no? Como decía antes, pues normalmente son ellos más víctimas que agresores, ¿no? ¿Qué pasa? Dime. Yo, por ejemplo, creo que al principio, cuando no están diagnosticados o no están medicados, tratados, estabilizados, yo creo que sí que tienen episodios, porque no pueden sí. vivir con lo que tienen. A ver, sí que es cierto, a ver, por ejemplo, en un trastorno, en la esquizofrenia, pues puede que en un momento dado, según qué tipo de esquizofrenia, cuando la persona, como dice Merche, no está tratada, no sigue un tratamiento, no está estabilizada, puede estar en un brote psicótico, en una descompensación, que no está siendo consciente de la situación, y puede haber pues una situación violenta que incluso se quiera hacer daño a él, o en un momento dado igual pues puede tener una paranoia o una idea, una voz que le está diciendo algo sobre otra persona, y igual está actuando para protegerse, porque cree ¿no? esa sintomatología positiva, que pueden ser las ideas, las voces y demás. Pues bueno, pues se puede dar una situación, pero realmente esa persona no es violenta, es porque en ese momento no es consciente de la situación. En el momento que una persona está tratada, pues es una persona como cualquiera, ¿no? O sea, pero no es peligrosa para los demás nunca. No, normalmente suele ser peligrosa para él mismo, mismo. o para la familia, para los allegados, pero para los demás, después si no está en tratamiento, a ver. Hay que cogerlo con pinzas todo yo aquí, por esto. ejemplo, sí que no estoy de acuerdo en que son personas violentas, pero sí que pienso que pueden tener episodios violentos y peligrosos. Sí, en un momento. Y eso sí que es verdad. En un momento en el que la persona no es consciente de la situación. Pero es que en este tipo de enfermedad hay muchas personas que no están en tratamiento. Entonces hay que también tener conocimiento de esas situaciones. Y es muy difícil que una persona se ponga en tratamiento. Entonces sí que es verdad que hay que aprender a vivir con ese otro tipo de situaciones. Entonces yo pienso que no son personas violentas, pero sí que se viven episodios no puntuales. Pero también podría ser en general no son violentas, puede haber alguna persona. Puede haber episodios violentos y peligrosos. Pero no solamente por los esquizofrénicos, con cualquiera. O sea, que siempre estamos viviendo al lado de gente que no sabemos cómo van a reaccionar en algún momento. Puede ser que tengan algo y que no hayan estado diagnosticados, digo yo, porque cualquier persona que tú de repente dices, uy, qué violento, ¿no? Pero yo no estoy hablando solo de esquizofrenia, estoy hablando de la salud mental. Salud mental, no, bueno, salud mental, pero que también hay personas
que no tienen diagnosticada una enfermedad y que son violentos. Bueno, en este caso, como dice ella, para mí, personas que tienen una enfermedad de alcoholismo, que puede también tener una enfermedad de salud mental, eso sí que entran dentro de, pero si no están diagnosticados de una enfermedad mental, es alcoholismo, y el alcoholismo sí que trae violencia y peligrosidad. Pero no vamos a juntar una cosa. Yo creo que no debemos juntar una cosa. Al final es el no relacionarte, que a la mínima que nosotros hablamos de trastorno mental, que no nos venga a la cabeza violencia. Se pueden dar situaciones, pero en situaciones concretas en las que la persona no está en tratamiento y no está siendo consciente de su realidad, ¿no? Desde ahí. Vale. Seguimos a otra, pasamos. Bueno, luego hay una campaña de la Federación Española que va en relación con los mitos. Bueno, era una imagen que dice pues eso, que mi enfermedad mental tiene tratamiento y tu perjuicio tiene cura. Bueno, hacen algunas comparaciones, ¿no? Y ha habido estudios pues, bueno, con personas que han hecho personas que tienen un trastorno mental y personas que, pues, bueno, que no tienen ningún trastorno mental diagnosticado, y bueno, son una serie de porcentajes. Bueno, hay algunas imágenes más a lo largo. Tienen doble personalidad. ¿Qué creéis sobre esto? ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? A veces son muy mentirosos. Mentirosos son muy tontos, eso. Yo por lo menos miente más que pestañea. Su comportamiento con la familia suele ser distinto. Bueno, yo creo que depende del caso, depende de la familia. A ver, realmente la doble personalidad no existe, aunque a veces nos pueda parecer pues lo que usted comenta, ¿no? Pues parece que en casa se comporta de una manera, en casa igual a la mínima salta, en la calle parece un corderito, pero realmente la doble personalidad no existe, ¿no? Al final lo que hay a veces es una distorsión del pensamiento que hace que ellos mismos se comporten de esa manera, ¿no? Y haya ambivalencias, ¿no? En según qué contextos. Pasamos. Luego, ¿el estrés puede desencadenar una depresión? ¿Qué creéis? Vale, pues estáis en lo cierto, ¿no? Y a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, en el siglo XXI, pues la depresión cada vez más está al orden del día, y una causa que puede desencadenar un estado depresivo es el estrés. Pasamos. No pueden vivir con los demás. O los demás con ellos. Porque es que es un libro para estudiar. Sí, puede vivir con otros, tiene que vivir con él, pero para ir a un taller no puede estar con ellos o con nosotros. La convivencia yo creo que es difícil para todos, ¿no? Y a veces cuando hay un trastorno de estas características, pues se complica un poco más todo el entorno familiar, pero pueden convivir solos, con gente, depende de la persona. O sea, hay personas que solos seguro que se manejan bien, o para vivir solos necesitan ciertos apoyos para llevar una vida lo más autónoma posible. Y hay otras personas pues, que vivirán con sus familiares, con sus roces, y al final también es el hacer que la familia también tenga un aprendizaje de cómo manejarse ante ciertas situaciones, y el objetivo es integrarles en la comunidad. Si no pudieran vivir ni solos, ni en familia, ni con una pareja, pues volveríamos al modelo antiguo, ¿no? de encerrarles y de que estuvieran en un psiquiátrico, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? Son personas que pues, bueno, nosotros tenemos la experiencia de pisos tutelados, y bueno, pues hay en algunos pisos pues depende un poquito el perfil, algunos cada uno hace su vida, y otros pues enganchan muy bien y tienen un ambiente muy bueno entre ellos, ¿no? Depende de la persona. Yo creo que como todos tenemos también nuestras manías, y hay gente que no tiene un trastorno mental y es muy difícil convivir con esa persona, ¿no? O sea, vale, pues pasamos. El tratamiento farmacológico no es suficiente para que una persona con trastorno mental se recupere. ¿Qué pensáis de esto? Que es cierto, sí, es cierto. Aquí hay opiniones diferentes. Es que lo último
luego se recupere, eso es. ¿Qué creéis? ¿Que la recuperación, qué tenéis por recuperación? Entendiendo por recuperación que desaparece la enfermedad. No, una cosa es curarse, ¿no? Pues como alguien tiene, yo qué sé, una herida y la herida se cura. Una cosa es curarse. Cuando algo se cura es que desaparece, ¿no? Y recuperarse, hablamos a otros niveles. Cuando la recuperación al final es conseguir una estabilidad y el que la persona tenga una calidad de vida y pueda llevar una vida lo más normalizada posible y pueda estar integrado pues, a nivel social o incluso también a nivel laboral, ¿por qué no?, a todos los niveles. Esa sería la recuperación. Entonces, para conseguir esta recuperación, ¿creéis que es suficiente el tratamiento farmacológico o se necesitan otro tipo de cosas? Vale, o sea, nuestro mensaje siempre es el que pues, hay que hacer una intervención psicosocial, una intervención que vaya mucho más allá de la medicación. Vale, la medicación es importante, igual ayuda a que ciertos síntomas se estabilicen, pero luego hay que hacer un trabajo más allá con la persona de ofrecer una serie de apoyos a nivel psicológico, a nivel de hacer un trabajo pues, a nivel de trabajar las relaciones sociales, la integración en la comunidad, el que tenga unas estructuras en su día a día, se integre a nivel laboral si también es posible. Todo eso va a permitir el que la persona pueda encontrarse estabilizada y pueda llevar una vida lo más normalizada posible, ¿no? Y también a veces es muy importante, claro, para eso que haya una cierta conciencia de enfermedad, ¿no? Que la persona también aprenda a identificar los síntomas de su propia enfermedad y cuando vea que pues empieza a encontrarme mal, sepa pedir ayuda, ¿no? Y sepa identificar el malestar desde ahí. Y bueno, pues en Agifes un poquito trabajamos en esa línea, ofrecemos diferentes programas, diferentes tipos de apoyos para alcanzar esa recuperación. Pasamos. Luego los trastornos mentales tienen cura, bueno, es un poco lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué habéis entendido? Con lo que os he dicho antes, ¿qué diríais? ¿Que los trastornos mentales tienen Cambios de cura? actitud. Yo creo que con el tiempo, haciendo todo lo que tú has estado explicando un poco, con el tiempo, yo hablo de 15, 18 años que son los que llevo, pues con el tiempo ellos, especialmente si tienen una concienciación de que hay alguien que tiene un trastorno que puede mejorar, ellos mismos tienen que creérselo, pueden mejorar muchísimo con sus actitudes, con la fuerza de voluntad, con sacrificio, y cuando no están bien, sacrificio nada, la fuerza de voluntad están bien armada, se dejan llevar, en el sofá, aquí, allí. Y cuando ellos yo creo que tienen conciencia de que tienen unas limitaciones que las tenemos todos, pero tienen que buscar cada uno qué es lo que realmente puede hacerles salir un poco de ese esa desmotivación. Y no es cura, porque yo en tantos años también que llevo no hay cura, pero hay mucha mejoría de actitud, mucha mejoría de más ganas de hacer cosas, aunque no concretan tampoco, muy poca iniciativa, y entonces pues hay que estar pues empujando siempre. Sí, desde ahí, o sea que al final el trastorno no va a desaparecer, el trastorno va a estar ahí de por vida, pero va a haber diferentes etapas y pues cuando uno empieza a tener cierta conciencia de enfermedades, cuando sobre todo se consigue eso, ¿no? El que la persona lleve una vida normalizada y sobre todo aprenda a cuidarse, ¿no? Que eso es clave, ¿no? El aprender a cuidarse para evitar que si hay una crisis, que en esa crisis no toque tanto fondo. ¿Tú crees que algunos trastornos sí que se curan? Curar hemos dicho que ninguno. No, siempre están ahí, o sea, al final es algo lo que estaba diciendo, que tienes que estar alerta en todo momento, aprender a cuidarte, a llevar una vida lo más normalizada posible, unas estructuras y a la mínima que observes, pues bueno, ostras, pues igual empiezo a encontrarme peor, el pedir ayuda y el hacer también un trabajo a nivel personal importante para saber cómo enfrentarte a las situaciones que se van a ir dando a lo largo de la vida que te puedan generar malestar. Bueno, yo diría personalmente que hasta este momento, porque por ejemplo ayer se hablaba de las células de las bacterias que tienen memoria y que se juntan para aumentar la fiebre o para aumentar otra cosa, que nada le digo a los científicos, lo cual quiere decir que yo estoy abierta
y que hay muchas enfermedades, yo personalmente, hay muchos casos que sí que han encontrado su camino y están sin tomar nada, pero que están cuidándose, como dice ella, atentos a qué es lo que ellos pueden hacer o no pueden hacer, porque sí que están ahí, ¿no? Pero luego, claro, está el caso, por ejemplo, quizá mío, o el de María Jesús que ha dicho, yo está desde los 14, tiene 35, yo tiene un montón de pastillas diarias. Pero quiero decir que, no sé. Va a depender del caso, pero curarse... que se curan, que las mentales habrá algunas que también se pueden curar. Bueno, depende si lo coges a tiempo, depende de... No. Pero todos los casos que conocemos, lo puedes superar y te has curado. Tiene por qué tener Eso es, al final cuando uno ya ha tenido una depresión, ha tenido algo, es más... eso es, ¿no? Que esa persona al final tiene que cuidarse porque es más vulnerable de que le pueda volver a pasar, ¿no? Entonces al final es algo que de ahí no va a desaparecer, va a mejorar con el tiempo si la persona pone también de su parte, ¿no? Pero es algo que no desaparece. ¿Una depresión nunca? A ver, la depresión, depende de qué tipo de depresiones, pues ha habido muchas personas que salen de ella y bueno, y luego ni tienen que seguir tomando tratamiento y vuelven otra vez a una vida totalmente normalizada, pero posiblemente esa persona sea más vulnerable, como decía, a que si a lo largo de su vida se vuelve a dar una situación X traumática o una situación complicada y no sabe darle la vuelta y no tal, pues es más fácil que esa persona vuelva a caer en depresión que otra persona que no ha tenido a lo largo de su vida una depresión. Pasamos. Bueno, pues es otro de las imágenes de la campaña de la Federación que sacó hace unos años. Y pasamos a la siguiente. Vale, y luego la esquizofrenia es consecuencia del consumo de drogas. ¿Qué tiene el caso? Dicen que puede ser genético. La causa no la sabe nadie, o sea, científicamente no se sabe la causa ni de una esquizofrenia, ni de un trastorno de personalidad, ni de nada. O sea, al final son muchos factores biológicos, hereditarios, sociales, ambientales, que influyen en un momento determinado en la persona, que hace, que se llama el modelo de vulnerabilidad, que luego si nos da tiempo lo veremos, que hace que la situación explote y de ahí desarrolle un trastorno mental. Hay muchas personas que consumen drogas y no tienen ningún trastorno mental, y hay otras personas que consumen drogas y al tiempo pues le diagnostican una esquizofrenia, un trastorno de personalidad o lo que sea. Entonces desde ahí posiblemente esta persona hubiera o no consumido drogas, igual a lo largo de los años también hubiera desarrollado el trastorno, pero sí que quizás eso ha sido el hecho que ha hecho que se acelere la enfermedad, pero no porque haya consumido, sino porque habrá otros muchos factores que han influido. Es decir, que vale, que siempre el mensaje tiene que ser drogas no, pero hay muchas personas que consumen y no desarrollan un trastorno mental. Vale. Sí. Una vez leí en el periódico que una persona que había estado cuidando a un familiar de Alzheimer, que terminaban padeciendo esquizofrenia o ansiedad por el estrés y todo eso. Pues por ejemplo eso podría ser, no sé si científicamente eso está comprobado, ¿no? Yo diría que no sé, pero por ejemplo eso podría ser un ejemplo, cuando antes decía que igual a lo largo de nuestra vida a veces sufrimos pues ciertas situaciones, pues el fallecimiento de un familiar o estamos pasando por un duelo importante que no sabemos cómo darle la vuelta, entonces que esas situaciones pueden hacer que según a qué tipo de persona se meta en un bucle donde no sabe salir y de ahí pues explote y se dé el desarrollo de un trastorno mental. O sea que pueden ser muchas cosas, pues igual a esa persona le afecta pues el estar continuamente cuidando a una persona dependiente y bueno, y le puede afectar de esa manera, pero yo diría que eso científicamente no está probado.
Vale. ¿Se puede aprender a controlar la aparición de los síntomas de los trastornos? ¿Qué creéis? Sí. Que sí, ¿no? La aparición, no, cuando la aparición, sí. O sea, ¿qué haces con eso? Eso sí se aprenderá, pero la aparición... Aparecer aparece, igual está un poco mal planteado. Aparecer aparecen, pero se puede controlar al final esos síntomas que pueda tener la persona que tiene el trastorno. Se dan cuenta ellos. Al principio no saben lo que está pasando. Se supone que con el tiempo yo creo que cuando aprenden a reconocer es cuando empiezan a un poco, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, también muchas terapias, también de apoyo psicológico individual, grupos de apoyo también terapéuticos para personas con un trastorno específico, que un poco el objetivo es trabajar en la línea de que ellos aprendan a conocerse y identifiquen cuáles son los síntomas de su propia enfermedad, el estar alerta. Entonces hay veces que aunque uno tome la medicación puede haber una crisis, se puede dar una crisis. Entonces el objetivo es el hacer un trabajo terapéutico para que sepan identificar esos síntomas de la crisis, es decir, pues recordar, ¿no? A veces echar marcha atrás y decir, bueno, pues la vez anterior cuando estuve hospitalizado, cuando estuve tan mal, que no era capaz de levantarme, no era capaz de hacer esto y lo otro, también se están dando estos síntomas, ¿no? Entonces se trabaja a nivel individual para que la persona sepa cómo manejar y de alguna manera adquirir herramientas a nivel personal para darle la vuelta a este tipo de situaciones, o a veces simplemente es un ajuste de medicación, o depende de cada caso. Entonces sí que es posible que ellos aprendan a controlar su enfermedad en realidad, ¿no? Aprender a controlar los síntomas es parte de que controlen su propio trastorno. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de apoyos para personas con trastorno bipolar. Tenemos 2 grupos en la asociación y que llevan ya funcionando, yo creo que ya 9 años, llevarán o más funcionando, y la verdad que los resultados son muy buenos. O sea, las personas, pues es un aprendizaje continuo a través del grupo, de que ellos sepan cómo regularse al final uno mismo y cómo pues enfrentarse a las diferentes etapas que va teniendo el propio trastorno. Bueno, pasamos. Abandonar el tratamiento farmacológico puede ser perjudicial. ¿Qué creéis sobre esto? Si no es con un control médico, sin lugar a dudas. A ver, una persona, por ejemplo, yo voy a poner así igual el caso que es más fácil para entender. Una persona con una esquizofrenia pues puede ser muy peligroso el que de repente por su cuenta diga, no voy a tomar la medicación, no me voy a poner el inyectable. Ahí puede haber un riesgo importante de que esa persona pueda tener un brote psicótico. Es decir, si alguien quiere abandonar el tratamiento farmacológico, que siempre sea bajo las pautas del psiquiatra que le esté atendiendo, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, pues puede haber una crisis importante. Los trastornos mentales causan discapacidad intelectual. ¿Qué creéis sobre ello? Sí. Bloqueos, ¿no? Hay un bloqueo ahí, yo creo que a nivel intelectual, pues según cada uno. Estamos hablando de discapacidad intelectual. ¿Qué entendéis por discapacidad intelectual? Yo creo que no es definitivo eso. Yo creo que lo tienen en una etapa porque pierden todo, sobre todo cuando no tienen tratamiento. En el caso de esquizofrenia yo hablo desde ahí, pero luego ellos, si sabes llevarlos, si sabes entenderlos, te quedas alucinada de las cosas que recuerdan y de las cosas que pueden hacer. Mira, hay 2 cosas diferentes. Perdona, te he cortado, no sé si querías dar algo más. Hay 2 cosas diferentes, para que entendáis un poco por dónde va un poco la frase esta. Discapacidad intelectual para nosotros es una discapacidad intelectual, es una persona que tiene un retraso mental, ¿vale? O sea, cuando hablamos de personas con un síndrome de Down o con una discapacidad a nivel intelectual. Equiparar enfermedad mental a discapacidad intelectual no tiene nada que ver una cosa con otra.
Otra cosa es que, bueno, pues al final lo vemos en el día a día, hay muchos pacientes que con diagnósticos graves que sí que puede dañar a nivel cognitivo, es decir, que pierdan ciertas capacidades que antes tenían. Entonces la recuperación sí que va a ir enfocada a eso, ¿no? A trabajar la recuperación de muchas capacidades. Pues dices que hay que hacer talleres de, pues bueno, de cómo hay muchas personas que igual antes sabían cocinar, eran autónomas, se desenvolvían muy bien en su día a día, y de repente con el desarrollo de, por ejemplo, de cualquier trastorno se ven bloqueados, se ven mermados y están paralizados muchas veces, ¿no? Que dice, jo, si yo antes iba aquí y allá, me relacionaba con Pepito, con Juanito, y ahora es que no soy capaz o no tengo ganas, también se mezcla muchas veces la falta de motivación. Eso sí puede pasar, pero no tiene nada que ver con una discapacidad intelectual. Una discapacidad intelectual es otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Es decir, que una persona con trastorno mental no es una persona tonta, para nada. Son personas además muy inteligentes, ¿vale? Pasamos. Los trastornos mentales los tienen las personas con debilidad de carácter. Si lo llamas a la baja autoestima, quizá. No, que alguien débil, alguien... No tiene nada que ver, ¿no? Porque quedan muy debilitados en el sentido de que ellos mismos, los propios miedos, vergüenzas, sienten también, o sea que se sientan mucho más débiles. Sí, a nivel de autoestima, como decía Piedad, sí. Eso sí, eso puede ser un síntoma, un rasgo más de... en ese sentido pero yo confirmo que tienen mucha personalidad y que tienen mucha fuerza de voluntad para salir adelante con todas esas dificultades que tienen. Sí, eso no tiene nada que ver. El tener un carácter débil para desarrollar un trastorno mental. No tiene absolutamente nada que ver. Al final, cada persona es un mundo, cada uno tiene su carácter y una cosa no quita a la otra, ¿no? Y lo que se decía, y sí que es cierto que cuando una persona tiene un trastorno mental, pues al final a veces se dan situaciones en las que uno se encuentra bajo de ánimo, sin ganas de nada, ahí sí que hay una autoestima muy baja que hay que trabajarla, pero eso no quiere decir que tengan debilidad de carácter. Pasamos a la siguiente. A mí no me puede tocar. Esto siempre se dice, ¿no? O sea, cuando alguien nos cuenta un problema, bueno, es el problema del lado, pero nunca pensamos que nos puede tocar a nosotros, ¿no? Con los trastornos mentales yo creo que pasa mucho eso, ¿no? Pues bueno, que parece que solo lo viven los demás y es algo que a mí nunca me puede pasar ni en mi familia puede pasar. Y bueno, pues hay un montón de estudios en los que se dice que a nivel mundial 1 de cada 4 personas podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida un trastorno mental. Pasamos. Porque no se puede saber si uno tiene una predisposición, porque claro... Es que como científicamente no hay ningún estudio, o sea, pues porque tu padre haya tenido o tu abuelo, pues tampoco es seguro que tú lo puedas desarrollar. Es decir, que a lo largo de la vida los mismos problemas o desgracias se pueden pasarnos, pues no sabemos realmente... A uno le puede ocurrir y a otro no le puede ocurrir. Ahora, si uno tiene una predisposición y es más vulnerable, pues las mismas cosas a uno le puede y al otro no. Conozco varias personas que a lo largo de problemas que vienen del exterior, no del interior, o sea que el problema que viene, que no se sabe el porqué, interior, según parece, esa es mucho más difícil de curarla, pero los problemas o depresiones que vienen del exterior, la muerte o lo que sea, todo eso pues puede cambiar y volver de veras. Pero hay muchas que no, a lo largo de la vida vienen y ahí quedan. Eso es. Hay muchas causas. La esperanza de vida entre quienes padecen esquizofrenia es 15 años inferior al resto de la población. ¿Qué creéis sobre esto?
A ver, suena fuerte, pero es una realidad. Eso sí que está a nivel... La medicación, a ver, está claro que la medicación tanto psiquiátrica como, pues mira, ahora todo lo que sale también en el telediario con los paracetamoles y demás, o sea, toda medicación tiene sus efectos secundarios y bueno, pues el organismo al final a veces también no necesita el renovarse, pero sobre todo no por eso. O sea, también hay muchas personas, en este caso, que tienen esquizofrenia y gente, pues bueno, que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pues está en un proceso de recuperación muy bueno, tiene una calidad de vida, pero la realidad es que llegar a eso también cuesta mucho. Y nosotros al final que nos movemos en este medio, pues sabemos que hay muchos usuarios nuestros, pues que es complicado, ¿no? Que se cuiden, que... ¿no? Ya podrás comentarlo, que eso es, fuman mucho, pues la alimentación, aunque se esté insistiendo de hay que comer esto, hay que comer lo otro, pues tienden a abandonarse físicamente. Entonces, cuando uno se abandona físicamente, al final hay muchos problemas cardiovasculares y muchas complicaciones pueden llegar a haber. Nosotros hay veces que incluso, yo creo que en los centros, a veces se da hasta talleres muchas veces de la importancia de la higiene personal, de lavarse los dientes, de que uno si no lleva una adecuada higiene personal, pues eso puede provocar infecciones, ¿no? Y demás. Entonces, es decir, todo, normalmente pues este colectivo que tiende más a abandonarse está más en riesgo de todo ello. Y sí que la esperanza de vida es menor. Otra cosa es, pues bueno, puede haber una persona con esquizofrenia que pues, está totalmente recuperada, tiene una calidad de vida, se cuida y tiene apoyos también que le ayudan a motivarse y a cuidarse, y igual está estupendamente y no fuma y se alimenta bien, también puede pasar, pero no suele ser lo habitual. Pasamos. Son perezosos, informales, impredecibles. Perezosos, sí. Yo no lo creo tampoco, yo en mi caso no. Es que hay de todo. Pero no que la persona sea un mundo, o sea, a ver, es importante también a veces el diferenciar que, a ver, yo imagínate, porque tenga esquizofrenia no significa que yo como Verónica sea una vaga antes de tener esquizofrenia y después, ¿no? O sea, también tiene que ver con la personalidad de cada uno. Entonces, esto no es cierto. O sea, también otra cosa muy importante es que hay muchas personas con una esquizofrenia o con una depresión que un síntoma básico de ese trastorno es la falta de motivación, de no quererse levantar, de que igual me toma una pastilla a la noche porque si no, no pego ni ojo y al día siguiente tengo una dificultad enorme para levantarme de la cama, ¿no? Porque estoy todo el día como medio sedado o medio cansado. Entonces es más un síntoma de la propia enfermedad que esa persona sea vaga. Ojo, que también los hay, pero que no es lo habitual, suele ser lo contrario, ¿no? El que es un síntoma del trastorno. La medicación también da mucho cansancio. Eso es. Se lentece mucho. Eso es. Vale, pasamos otra. No pueden trabajar. ¿Qué creéis sobre esto? Sí pueden, pero depende según en qué cosas. en el nivel donde están. Es que si englobamos todo en uno, Claro. Es un lío. Por eso. En realidad sería que sí pueden trabajar, claro, depende de cada caso. Hay casos pues que están más cronificados, que la persona tiene más dificultades y bueno, pues que eso no es posible, una integración en el mercado laboral, pero sí el trabajar pues otras áreas, pues el que tenga estructurado su día a día en otro tipo de actividades, más de ocio, más o a un centro de rehabilitación o lo que sea, ¿no? Lo importante es que tengan una actividad diurna, y con muchas personas sí que se consigue la integración en el mercado laboral, desgraciadamente protegido normalmente, ¿no? Que quizás también pues la sociedad igual tampoco está a veces preparada, ¿no? para integrar a estas personas en el mercado laboral. Yo creo que ahí todavía quedan muchas cosas por A veces hacer. no está preparada. Para mí, la sociedad. Dice, Verónica dice que a veces la sociedad no está preparada. Pero no lo está. No, yo para mí no está preparada la sociedad para recibirlos en los trabajos. Ahí ya sería otro... Bueno, es una opinión mía, ¿no? Sí.
Que a mí, yo también la comparto, que en muchas ocasiones también es así, ¿no? Que ahí también pues habría un debate importante. Que tiene que tener en oculto, ¿no? Que tenga una enfermedad mental. Es que muchas veces sí. No tiene que ponerlo en el currículum. Mucha gente que está bien, si dice que está tratada en algún momento de una esquizofrenia, por ejemplo, no le van a dar el trabajo. Sí, al final pues el por eso me empresario refiero por que sus no solamente a beneficios. los casos que son graves que no están en otro proceso, pero hay personas que si dicen que realmente tienen una enfermedad mental, se quedarían en la calle. Pues que depende, o sea, a ver, yo soy siempre partidaria de que hay que darle normalidad, pero claro, el que tenemos enfrente del jefe, hay jefes muy buenos y hay jefes que son muy malos y hay empresarios que van a mirar por sus propios beneficios, ahí se va a mezclar un poco de todo, o sea, los propios miedos, el estigma o los estereotipos que pueda tener ese empresario, claro, no sabemos con qué persona nos vamos a encontrar. Pero callártelo cuando puede tener un brote o algún problema con otras Pero yo creo que siempre hay que hablarlo, pero te quiero decir que hay veces, vuelvo a lo mismo, que igual con la persona con la que nos encontramos que te puede perjudicar, desgraciadamente sigue existiendo gente. Médico de empresa, sí, compañero de mesa, que tampoco hay que publicarlo, pero igual según en qué momentos, pues en qué sitios más adecuados, pues es importante el contarlo para que pues, bueno, las cosas se valoren de otra manera, pero ahí pues ya sabemos los riesgos que no te cojan. Sí, claro, pero es que no está preparada la sociedad y puede luego pasar algo. Pues ha pasado, que es la primera vez, no tengo que dar cuenta de eso. Pero eso en el día a día se va conociendo a la persona que tienes al lado. No tienes esquizofrenia. A mí me parece que hay muchas personas con enfermedad mental que están trabajando. Sí, también las hay, Sí, también conocemos a gente... Hay muchas personas que diagnosticar enfermo mental, pero si está trabajando. No, y eso diagnosticada también. Medicada y Pero la pregunta era si se admite socialmente o si tienes un currículum y vas a una empresa y dices de eso, una cosa es que estés trabajando y otra cosa es que vayas a... Sí, a ver, es que es como todo, es un tema muy amplio, o sea, dentro de los trastornos mentales hay gente, nosotros en la sede lo vemos, o sea, hay mucha gente con un trastorno bipolar, con una depresión grave, que trabaja en Osakidetza y tiene un puesto fijo en Osakidetza, es decir que... En las oposiciones también te piden currículum de tonterías. Claro. Te piden otras cosas que acuchilló aquella. Bueno, pues son casos aislados. Claro, yo he visto también otra con mis propios ojos, la tapan y de vez en cuando hace alguna burrada. Eso hay en todos los trabajos. Hasta el final hay cosas que no podemos generalizar, ¿no? O sea, depende de la persona, depende del momento en el que esté, pues eso, hay muchas personas con un trastorno bipolar que llevan una vida totalmente normalizada y que igual ni familiares suyos saben que tienen un trastorno mental y hay otras personas pues bueno que tienen mayores dificultades y no llevan una vida tan normalizada. O sea, hay mucha variedad, pero bueno, quizás sí, nosotros desde AGIFE sí lo que más vemos puede que sean los trastornos más graves, aunque en los últimos años está viniendo otro perfil de personas, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas, pues va mucho más enfocado a lo que más vemos en el día a día, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que hay gente que sí que está trabajando, pero normalmente el que tiene más dificultades, pues ahí es mucho más complicado, ¿no? La incorporación laboral. ¿Queréis? Hay enfermedades que igual no puedes incorporar. No, sí, porque ahí físicamente pasa lo mismo. Sí, eso lo hemos comentado antes, que depende de la persona, depende del momento, depende de muchas cosas. Hay personas que en este momento la orientación es hacia actividades de ocio, nada más. Y hay otras personas pues que también a veces quieren trabajar y vemos que pueden trabajar tranquilamente y se encuentran con dificultades y al final tienen que acceder al mercado laboral protegido. Vale. Pero yo creo que está claro, o todavía, desde mi punto de vista,
la sociedad no está preparada para ir diciendo tengo esquizofrenia y voy a presentar mi currículum a este trabajo. Todavía no, tengo que demostrar, es que debería de ser así. Que soy capaz de hacer este trabajo. Yo luego, depende cómo se esté valorando, pues igual puedo pues a lo decirlo. mejor puedo muchas personas, y depende de cómo sea yo. Una persona que está trabajando tiene un brote, coge la baja como el que se ha roto la pierna, lo que sea, y luego vuelve a trabajar. El que tiene una depresión, vuelve otra vez. Que la enfermedad en sí, no, parece como que... No, pero, perdóname, insisto en lo que dice ella, que no es lo mismo que yo tenga una enfermedad, por ejemplo un cáncer, o cualquier otra enfermedad normalizada, que puede ser algo de intestino o algo de pulmón, y te coges la baja. Pero si te coges la baja de esta manera no existe tanta normalidad, todavía existe mucho estigma. Es lo que a lo mejor somos muy pesados porque estamos dentro de Ángel, ¿no? Pero yo creo que existe mucho estigma. Pues la mitad, yo creo que en mi trabajo la mitad de las bajas que hay ahora son por depresión, por estrés, por trastorno de ansiedad, lo que hay. Luego hay algunos casos graves. Pero eso está bien visto. A ver, no a nivel social, es algo que lo aceptamos de otra manera. No es lo más aceptado. No sé si hay una predisposición a no aceptar o es ya en sí el desarrollo de la enfermedad la que hace que no te puedas mantener como se debería de mantener a las expectativas del puesto de trabajo que haces. Esa es otra. Pues que la medicación entonces, ya te produce unos efectos. Sí, entonces es un poco, habría que... Claro, o sea, a mí por ejemplo me ha venido gente, pues bueno, hace poco una mujer con un trastorno bipolar y ella decía, es que ya llega un momento que yo no puedo seguir los ritmos, que me he peleado, que me hagan una reducción de jornada, que me tal... pero no tengo esa libertad de decir lo que me pasa, por miedo al final a que me echen o lo que sea, o mucha gente incluso que ha hecho un proceso de recuperación súper bueno, se está apoyando el que pues bueno, busque trabajo y demás, y muchas veces existe ese miedo de decir, es que y cuando vaya al médico, cuando tenga que ir al psiquiatra, ¿y qué digo? ¿Y qué no digo? O sea, decir, porque saben que a veces ha habido problemáticas, ¿no? Y que al final existe un estigma. Bueno, al final, esto es como en todo. Va a haber en algunos casos que sí, en otros que no, pero quizás sí que en los casos más complejos y donde igual más dificultades vemos, pues a veces no hay una facilidad como quizás tendría que haberla. Bueno, que cualquier persona normal, digamos, que lleva un ritmo de trabajo de 8 horas, que a veces es estresante, le cuesta llevar ese ritmo de trabajo. Una persona ya que está medicada, que tiene una serie de problemas, un horario de 8 horas con ese estrés, es que no lo soporta. Depende de medicación, si eso de tipo. Bueno, pero yo creo que 8 horas todos los días, ahí al pie del cañón, me parece que eso se trata, que conseguimos. A ver, ¿queréis comentar un poquito algo más sobre estas cosas, de pues, algo que creáis que no ha salido, de que a veces creemos y que estamos que no estamos en la cierta? El tema laboral es que ahora, te lo digo sinceramente, me parece que tenemos que ser serios hablando del tema. A ver, a mí me parece que si, lo que he dicho antes, si una persona tiene un problema tanto físico como psíquico, como el que sea, y puede desarrollar el puesto de trabajo para el que se presenta o para el que sea, pues lo hace. ¿Vale? Y si no puede, pues no podemos pretender que esté en el puesto de trabajo para el que eso no. lo tenemos claro, hay gente que no, ¿vale? y que se le orienta a que no. Vale, entonces, quiero decirte que tenemos que ser realistas en ese sentido también. Que flaco favor hacemos al problema en sí ya de la salud mental, si encima pretendemos cosas que verdaderamente no son para pretender. Y te lo estoy hablando desde... Yo he pasado depresión, tengo un hermano bipolar y trabajo en servicios sociales. Entonces también vamos a ser realistas, poner los pies en el suelo y hablar de los estigmas, pero muchas veces hablando de los estigmas seguimos estigmatizando con la forma de tratar los estigmas. Entonces eso también tenemos que hacer un poco examen de conciencia a todas las personas que trabajamos y que tenemos algo que ver en ese sentido. Entonces,
tanto en el tema laboral, que estamos hablando, oye, pues si no puedes, es que no se puede, pues no, igual pero si eso lo tenemos todos claros, que hay gente que la orientación es a empleo no, incluso se le intenta situar en la realidad, oye, que si esa persona quiere, a nadie le podemos obligar a no hacer algo que quiera, eso lo tenemos clarísimo. Pero hay en otros casos que no... pero hay otros casos en los que no hay facilidad ni para él con ni para el que está en diálisis, ni para... Sí. Vamos a tratarlo y no sacarlo del contexto. Pero ya estamos hablando de trastorno mental, porque también hay otros tipos de enfermedades que tampoco puede haber facilidades. Pero hablando del trastorno mental, teniendo los pies en el impuestos. No tienen las mismas... Hombre, es que, a ver, no sé si te entiendo muy bien. Yo quiero decir, por ejemplo, los familiares muchas veces pretendemos que también eso, oye, ¿por qué no vas aquí, allí, buscas trabajo y después en el fondo dices, conociendo ya el percal, dices, bueno, este chaval podría realizar esto, no, pues entonces sí, pero tenemos peligro también de que echando para atrás las ganas que puede tener una persona, aunque tú veas, va a ser... Y yo alguna vez me ha pasado, y dice, yo voy a presentar, Coldo, sé realista. Si ahora en este momento a ti te da un batacazo, un trabajo que ya le cuesta a otra persona que no está tomando una medicación, que no lleva ritmo de vida, te va a dar otra depresión, otro ingreso, porque el batacazo es tremendo. Entonces busca cosas que te puedan realizar y que no digo las familias, porque muchas familias en mi casa, por ejemplo, cuántas veces le hemos tirado por el suelo, eres un vago, eres un tal, eres un cual, cuando empiezan ya con la enfermedad te das cuenta de que ya no quieren trabajar, ya ha habido un cambio en ellos, se tumban, se levantan, desorden, y todo eso les vas machacando. Lo que tienes que hacer es trabajar, tienes que buscar un trabajo. Y yo en las reuniones que tenemos, pues en un principio todos hemos hecho lo mismo y les hemos hecho un mal tremendo. Y después ya a medida que se están poniendo bien, siempre les queda esa cosa de que tampoco nosotros podemos empujarles, ponerles al pie de los caballos, porque nos damos cuenta que no pueden hacerlo. Entonces hay que ser en ese sentido con ellos mismos, hacer un trabajo muy fuerte, de no decir si no vamos a poder hacerlo, no porque tienes una limitación pequeña de que no puedes hacerlo, y ahora que se ríen de ti, no se ríen de ti, que aunque no se ríen, tú ya estás pensando que se ríen de ti, que están hablando de ti, pues no estás preparado todavía. Cuando nosotros hemos estado machacándole, o sea, que hay que darse cuenta que no pueden, y si pueden, pues hay que empujarles. Sí, no pretendemos que todos trabajen, pero es algo que nos gustaría a todas. No, creo que no, tenemos que ser realistas. Yo perdonadme, pero insisto en que la pregunta para mí no era exactamente así, de esta manera, o yo no la he entendido así, era si está aceptado en la sociedad. Sí. Entonces, yo sigo insistiendo que no está igualmente en el mismo formato y en la misma en la sociedad aceptada una persona con enfermedad mental para el trabajo como una que tiene otra clase de enfermedad. Sí, desde ahí. Yo desde ahí pienso que todos trabajen. Ahora, sí, somos lo que estamos hablando es muy real, que sí que hay gente trabajando, que sí hay gente que lo puede hacer, pero el contexto es que en esta sociedad aún yo sigo trabajando para que no haya el estigma de que existen personas con enfermedad mental que pueden tener acceso a cualquier trabajo estando en buenas condiciones, como estamos diciendo. Pero que la sociedad responda a eso, pues yo todavía no estoy convencida de eso, ni en la línea general de las empresas o de las personas mismas, nosotras mismas, como tú decías, que nosotras mismas somos las que a veces estigmatizamos eso mismo, desde a los familiares y los conocidos, quizá. A ver, si desde el momento que te están diciendo de que de una de 4 personas, has dicho antes, tiene problemas de salud mental. Entonces, una de 4 personas, ¿cuántos de esas está trabajando? Muchísimas. A ver, entonces vamos ahí. Vamos ahí. Entonces, tenemos que admitir, entre comillas, que de todas esas que están tan graves, algunas es que no pueden trabajar. Entonces, el estigma igual no es estigma, es asumir
que hay un porcentaje dentro de la problemática de salud mental y un proceso de la enfermedad que te incapacita para desarrollar un trabajo al uso. Y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Si por eso yo he cogido lo que tú querías decir para aprovecharme a ver qué puedo yo transformar. Yo en ese sentido... Al final el mensaje es el que ha dicho ella y el que ha dicho Piedad, o sea... Yo comparto las dos cosas, es decir, no pretendemos ni que todos trabajen porque tenemos que ser realistas, que hay muchas personas que la orientación tiene que ser otra, que también nunca les podemos obligar a hacer algo que no quieren, porque muchas veces también nos encontramos con que tienen que ser ellos los que se den contra la pared y vean la realidad, pero luego que también pues hay muchas otras personas que en muchas ocasiones se han visto discriminadas a nivel laboral o con muchos miedos a decir tengo que ir al psiquiatra o me pasa esto o voy a pasar una valoración del tribunal médico y me está pasando esto en la empresa. Esa también es la realidad. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo puedes ayudar a reducir el estigma? Bueno, yo quería un poquito, pues bueno, el cómo podemos contribuir, ¿no? Cada uno a nivel personal en la sociedad a romper este estigma. Pues bueno, primero empezando por cada uno de nosotros, ¿no? Hacer un poco una reflexión a nivel interna de cuáles pueden ser a veces las etiquetas o los estereotipos que seguimos teniendo. Luego el no equiparar a las personas con su enfermedad, ¿no? Hay muchas veces el lenguaje que hay que cuidarlo, ¿no? Ante todo somos dos personas y no hablar de forma despectiva, ¿no? Pasamos. Informar a los demás, pues hay muchas veces seguro que, bueno, igual cuando nos relacionamos con nuestras amistades, pues igual podemos escuchar algún comentario y a veces pues el corregir o incluso el felicitar a alguien o de alguna manera apoyar alguna opinión, ¿no? que ha podido dar de forma adecuada. Y participar, ¿no? Pues participar sobre todo en aquello que podamos para bueno, darle normalidad a todo esto, ¿no? Porque tampoco se trata de estar siempre hablando de los trastornos, de la enfermedad, sino también el darle normalidad a todo y hablar de las cosas positivas. Bueno, luego, poco, por si había más tiempo, había metido este tipo de cosas, bueno, pues que es un trastorno mental, que entendemos por un trastorno mental, pues hay dos definiciones, desde el modelo tradicional del médico, pues cuando hablamos de salud, la salud la entendemos como ausencia de una enfermedad, y desde un modelo biopsicosocial, pues un trastorno mental para nosotros es un continuo que fluctúa, es decir, nunca va a haber pues bueno, ni salud ni enfermedad al 100%, ¿no? Muchas veces se dan diferentes estados y diferentes momentos en los que la persona puede sentir en un momento dado pues un equilibrio y una calidad de vida o que sus necesidades se han visto cubiertas, que es lo que viene en la otra imagen sobre el continuo sobre salud y enfermedad, ¿no? La salud sería una satisfacción, ¿no? Una calidad de vida, luego hay un punto de equilibrio, es decir, es muy difícil a veces estar en un extremo en el otro, hay veces que eso va fluctuando pues dependiendo de muchas etapas, ¿no? de la vida. Pasamos, y luego las causas, lo hemos comentado antes, ¿no? Con lo que antes han salido diferentes cosas, las causas, ¿cuál sería la causa de un trastorno mental? ¿Qué diríais? Lo hemos dicho antes, sí, que no hay, ¿no? Que al final se juntan muchas cosas, muchos factores, tanto biológicos, psicológicos, sociales, familiares, que eso unido a un momento puntual, a un momento de vulnerabilidad, pues hace que se pueda desarrollar el trastorno mental, que es lo que viene en la otra diapositiva. El modelo de vulnerabilidad, ¿no? Pueden ser factores ambientales, sociales, genéticos, de personalidad, familiares, trastornos mentales. Como decías, ¿cómo es tu nombre? María Jesús. Sí. María Jesús, como decías antes, muy bien, cuando hemos estado comentando, pues que a veces tienen que ver con cosas externas, con cosas ambientales o incluso a veces cosas que tienen que ver con algo personal, algo nuestro, ¿no? Entonces eso se puede juntar en un momento dado en el que la persona está más vulnerable y explota. Pasamos.
o cómo ayudar o cómo tratar a una persona con trastorno mental. Esto fue un poco lo que salió en la campaña de este año, pues bueno, que sobre todo es darle normalidad a todo esto, ¿no? Y cuando estamos con una persona con un trastorno mental, pues a veces hay que olvidar, ¿no? El trastorno, no estar siempre hablando del mismo tema, intentar que la persona pueda disfrutar en unos entornos mucho más normalizados, pues participar con esa persona en el ocio, el compartir actividades de ocio, mostrarle nuestro apoyo, nuestra comprensión, dejar de ser el mismo, respetar sus rarezas. Yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que uno que sea como es, ¿no? Porque vamos a intentar cambiarle o que sea diferente, que sea el mismo, ¿no? Y no sobreprotegerle, pues bueno, dejarle decidir, tomar decisiones, hacerle partícipe, que pueda coger las riendas de su vida, ¿no? Tratarle... ¿Hemos pasado o no? Mostrarle nuestra tranquilidad, nuestra calma, ser nosotros mismos, hablar sin tabúes, no estar continuamente hablando del trastorno, como decía antes, y mostrarnos empáticos. Esto, pues bueno, algunas cositas que yo sé que seguro algunas sois de los grupos de apoyo y demás, pues son muchas cosas que trabajáis, ¿no? La no sobreprotección y todo. Tranquilidad, calma, paciencia, qué bonito. Pero es complicado en la práctica, ¿verdad? Es muy complicado. Pero de eso se trata, ¿no? Al final, yo creo que es un aprendizaje continuo, ¿no? Y uno se tiene que seguir. Yo ahora estoy aprendiendo. Claro, y saber lo que él quiere hacer, porque siempre nos adelantamos, ¿no? Y continuamente, como antes comentaba María Jesús, me has dicho, ¿no? Como comentaba María Jesús, pues al final, igual a veces, sobre todo lo vemos nosotros más en padres, en madres, ¿no? Me encantaría que mi hijo pues, estudiara, trabajara, hiciera esto, pero ¿y qué quiere él, no? Desde ahí, ¿no? Sobre todo yo creo que hay que escucharle y bueno, y apoyar. A ver, aunque a veces nos pueda parecer descabellado, cuando algo nos parezca descabellado, pues bueno, intentaremos a ver de qué manera se le puede situar, pero a veces no vamos a poder evitar que haga ciertas cosas. Pero nosotros también hacemos ciertas cosas descabelladas. Sí. Y no lo permiten. Y a ellos no se lo permitimos. Yo creo que eso es bastante normal. Y dentro de eso aprendemos que también dicen cosas muy coherentes y de verdad maravillosas para el cambio de ellos y nuestro. No cambiamos nosotros. No estar continuamente hablando del trastorno, evitar hablar de enfermedad, que es peyorativo. Sí, o sea, nosotros, bueno, con todo este tema del lenguaje lo intentamos cuidar bastante, ¿no? Y bueno, pues ahora, por ejemplo, no se habla de enfermedad mental, sino de trastorno, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad ya estamos hablando de algo negativo, aunque luego diréis, ya, pero entonces no estás hablando claro las cosas, ¿no? Pero bueno, intentamos hablar de trastornos mentales, de problemas psicológicos, desde ahí. O sea, al final, pues bueno, a nivel, en este mundo, pues siempre va cambiando mucho el lenguaje y siempre nos insiste muchísimo a los profesionales de cómo es adecuadamente, ¿no? El hacer referencia a este tipo de cosas. Tipo de enfermedades, les llamas enfermedad porque no es. A mí me parece más fuerte trastorno que enfermedad. Te lo digo, yo desde el principio... Sabía que aquí iba a haber un debate, sabía que no ibais a estar de acuerdo, pero Enfermo del corazón. pues ahora es lo que nos dicen a los profesionales de la salud mental que tenemos a nivel de... Mi hijo, por ejemplo, en el psiquiatra dijo que nunca había comentado nada, pero desde la psiquiatra le comentó que como estaban todo el día hablando, ¿no? De la enfermedad, de la recaída, entonces él de repente dijo algo así, yo le entendí, por lo menos, luego no he indagado nada, pues que él, o sea, se levanta por la mañana y lo que está es todo el día esquivando la recaída. Yo eso es lo que entendí. O sea, que ya cuando llega la noche y ya se puede relajar, porque ya ha hecho todo el día y ha venido a contado a esta otra levantó, y ya solamente tiene que dormir, ya es casi feliz. Porque ya se puede relajar, o sea, es como de repente ha cogido miedo con esa palabra y pues, jolín, pues bueno, la estamos haciendo, ¿no? O sea, si pretendemos que asuma su enfermedad y resulta que le estamos metiendo miedo en el cuerpo, que es lo que le sobra, porque ya cambian los que tienen, ¿no?
Sobre todo yo con esto lo que quería decir era que, a ver, cuando estamos con una persona que tiene una enfermedad, un trastorno, llamarlo como queráis, pero yo creo que hay que ser claros y hablar con claridad, el no estar continuamente hablando de su problema, o sea, de estás continuamente haciendo esto, no haces esto, todo el día en la cama, no recoges esto, el intentar que haya otros espacios en los que dialogar de otras cosas, no estar hablando continuamente de la enfermedad, ¿no? Desde ahí. Y luego, pues bueno, a nivel tal, pues siempre hay congresos y hay mil historias que va cambiando mucho el lenguaje y bueno, estemos o no estemos de acuerdo, pues es un poco lo que pero eso de enfermedad yo creo que va a cambiar mucho en líneas generales con otras cosas, porque el contexto de lo que decimos influye, como dice ella, mucho en cada persona. Sí. Luego, dependiendo de la persona, cada vez va a ser más individual, sí. Porque dependiendo de la persona le podrás decir unas cosas o no, para que su mejoría sea más adecuada, ¿no? Entonces habrá que cambiar el contexto de alguna manera adecuado a ese caso. Eso es lo que yo creo que se tiende un poco, pero no solamente salud mental, sino en otras enfermedades también, porque cuando le dices a uno, usted tiene cáncer de no sé qué, que antes no se lo decían, ya lo has matado. O sea, ya no puede levantarse la cabeza. Sin embargo, le dices, bueno, vamos a ver, que estamos haciendo pruebas. Y en ese caso, pues a lo mejor le ayudas más a que salga de ese bache que diciéndole directamente. O sea, que yo creo que la medicina va un poco por ahí, para mí. Yo creo que a la persona hay que informarle de claro, lo que tiene, hay que ser individualizado. hablar de ello, pero no estar todos los días reprochándole y haciendo hincapié, digamos, en sus dificultades, ¿no? O sea, también hay que puede haber unos espacios en los que disfrutar de otras cosas, ¿no? Y un poco era desde ahí el mensaje. Sí, yo en mi caso le pregunto, ¿qué has hecho hoy? Bueno, y te contesta, lo que he hecho bueno. Y cambias un poco de todo lo demás. Eso es. Luego todo el rato, oye, que esto no has hecho, que esto no has hecho. Pero bueno. Potenciar lo positivo. Sí, potenciar lo positivo en ellos es muy importante. Y darles protagonismo realmente lo tienen que tener en la sociedad, de alguna manera, en todo. O sea, como una persona normal. Lo que pasa que, claro, su ritmo, por ejemplo, yo puedo hablar de la esquizofrenia, su ritmo es 4 veces más lento que tú, o 50 millones más lento que tú, tienes que esperar mucho para que reaccione a lo que le has pedido, pero le tienes que dar su tiempo. Te tienes que relajar tú primero. Eso es. Sí. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pero es ahí. Y no lo consigues casi nunca, pero bueno, si lo consigues una vez, pues bueno, me vas aprendiendo diariamente.